textos, ¿verdad, tío? Sí, correcto. Perfecto. Capítulo 14. Los pasatiempos de infancia de Sri Chaitanya. Texto 1. Las cosas que son muy difíciles de hacer resultan fáciles de ejecutar con solo recordar de un modo u otro a Sri Chaitanya Mahaprabhu, pero si no se le recuerda, hasta las cosas más fáciles resultan muy difíciles. A él, Sri Chaitanya Mahaprabhu, ofrezco mi respetuosa reverencia. Texto 2. Toda gloria a Sri Chaitanya Mahaprabhu, Nityananda Prabhu, Advaita Prabhu y a todos los devotos de Sri Chaitanya. Texto 3. Así pues, he descrito en sutras el advenimiento de Sri Chaitanya Mahaprabhu, que descendió como hijo de Madre Sachi, exactamente del mismo modo que Krishna descendió como hijo de Madre Yasoda. Texto 4. Ya he hablado brevemente de los pasatiempos de su nacimiento por orden cronológico. Ahora voy a dar una sinopsis de sus pasatiempos de infancia. Texto 5. Ofrezco mis respetuosas reverencias a los pasatiempos de infancia del señor Sri Chaitanya Mahaprabhu, que es el señor Krishna mismo. Aunque esos pasatiempos parecen exactamente iguales a los de un niño corriente, deben entenderse como pasatiempos de la Suprema Personalidad de Dios. Texto 6. En los primeros pasatiempos de su infancia, el señor se volvía boca abajo cuando estaba en la cuna y así mostraba a sus padres las señales de sus pies de loto. Texto 7. Cuando el señor intentaba andar, en sus pequeñas huellas se veían claramente las señales específicas del señor Vishnu, es decir, la bandera, el rayo, la caracola, el disco y el pez. Texto 8. Al ver todas esas señales, ni su padre ni su madre podían comprender de quién eran aquellas huellas. Llenos de asombro, no podían comprender por qué había aquellas señales en su hogar. Texto 9. Jagannath Mishra dijo, sin duda que Krishna niño está con la Salangrama Srila. Toma su forma de niño y juega en la habitación. Texto 10. Mientras Madre Sachi y Jagannath Mishra estaban hablando, el niño Nimai se despertó y se puso a llorar, y Madre Sachi lo tomó en su regazo y le permitió que mamara de su pecho. Texto 11. Mientras Madre Sachi amamantaba al niño, vio en sus pies de loto todas las marcas que se veían por el suelo del cuarto y llamó a Jagannath Mishra. Texto 12. Cuando Jagannath Mishra vio las maravillosas marcas en las plantas de los pies de su hijo, se llenó de júbilo y llamó en privado a Nilambara Chakrabarti. Texto 13. Cuando Nilambara Chakrabarti vio aquellas marcas, dijo sonriendo, hace tiempo averigüé todo esto mediante cálculos astrológicos y lo asenté por escrito. Texto 14. 32 son las marcas corporales que señalan a una gran personalidad y veo todas esas marcas en el cuerpo de este niño. Texto 15. Las señales corporales de una gran personalidad son 32. 5 partes de su cuerpo son grandes, 5 son finas, 7 rojizas, 6 levantadas, 3 pequeñas, 3 anchas y 3 profundas. Texto 16. Este niño tiene todas las señales del señor Narayana en la palma de las manos y en las plantas de los pies. Será capaz de liberar los 3 mundos. Texto 17. Este niño predicará el culto Vaishnava y liberará tanto a su familia materna como a la paterna. Texto 18. Propongo que celebremos la ceremonia de concesión de nombre. Debemos realizar un festival e invitar a los brahmanas porque hoy es un día muy auspicioso. Texto 19. En el futuro, este niño protegerá y mantendrá al mundo entero. Por esta razón, se le debe llamar Vishvambara. Texto 20. Pues de oír la predicción, después de oír la predicción de Nilambara Chakrabarti, Sachimata y Jagannath Mishra celebraron con gran alegría el festival de concesión de nombre, invitando a todos los brahmanas y a sus esposas. Texto 21. Algunos días después, el Señor comenzó a andar a gatas e hizo cosas maravillosas, dignas de ser vistas. Texto 22. El Señor hizo que todas las damas cantasen los santos nombres del Mahamantra Hare Krishna con el pretexto de su llanto, y cuando ellas cantaban, el Señor sonreía. Texto 23. Algunos días después, el Señor comenzó a mover las piernas y a andar. Iba con otros niños y manifestó gran variedad de juegos.
Texto 24. Un día, mientras el señor se divertía jugando con otros niños pequeños, Madre Sachi llevó una fuente llena de caí dulces y dijo al niño que se sentase y comiera. Texto 25. Pero cuando volvió ella a sus ocupaciones domésticas, el niño, a escondidas de su madre, comenzó a comer tierra. Texto 26. Al ver esto, Madre Sachi volvió corriendo y exclamó: ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Sacudió la tierra de las manos del señor y le preguntó por qué comía aquello. Texto 27. Llorando el niño preguntó a su madre: ¿Por qué te enfadas? Tú ya me has dado a comer tierra. ¿Qué he hecho yo de malo? Texto 28. Arroz, licuado, dulces y todos los demás comestibles no son más que transformaciones de la tierra. Esto es tierra, eso es tierra. Piénsalo, por favor, ¿en qué se diferencian? Texto 29. Este cuerpo es una transformación de la tierra y los alimentos son también una transformación de la tierra. Por favor, reflexiona sobre esto. Me está riñendo sin reflexionar. ¿Qué puedo decir? Texto 30. Sorprendida de que el niño expusiese la filosofía mayavada, Madre Sachi replicó: ¿Quién te ha enseñado esta especulación filosófica que justifica el comer tierra? Texto 31. Objetando a la idea mayavada del niño filósofo, Madre Sachi dijo: Mi querido muchacho, si comemos tierra transformada en cereales, nuestro cuerpo se alimenta y fortalece, pero si comemos la tierra tal y como es, el cuerpo se enferma en lugar de alimentarse y entonces se destruye. Texto 32. En un cántaro de agua, que es una transformación de la tierra, puedo llevar agua muy fácilmente, pero si echara agua sobre un montón de tierra, el montón absorbería el agua y mi trabajo sería inútil. Texto 33. El Señor respondió a su madre: ¿Por qué me ocultabas la iluminación espiritual al no enseñarme desde el principio esta filosofía práctica? Texto 34. Ahora que he aprendido esta filosofía, no comeré más tierra. Cuando tenga hambre, mamaré de tu pecho. Texto 35. Tras decir esto, el Señor, sonriendo ligeramente, se subió al regazo de su madre y mamó de su pecho. Texto 36. De este modo, en su infancia, el Señor, con varios pretextos, exhibía sus opulencias tanto como podía, y después, tras haber exhibido sus opulencias, se ocultaba. Texto 37. En una ocasión, el Señor comió por 3 veces los alimentos de un invitado brahmana y después, en privado, el Señor liberó al brahmana del enredo material. Texto 38. Cuando el señor era niño, 2 ladrones lo llevaron de su casa. El señor, sin embargo, se subió en los hombros de los ladrones y cuando estos creían que estaban seguros llevándose al niño para robarles sus ornamentos, el señor los desorientó y en lugar de ir a su propia casa, los ladrones volvieron a la casa de Jagannath Mishra. Texto 39. Un día de Kadasi, el señor, fingiéndose enfermo, pidió que le llevasen alimentos de casa de Hiranya y Jagadisha. Texto 40. Como suelen hacer los niños pequeños, aprendió a jugar y con sus compañeros de juegos iba a casa de los vecinos, robaba alimentos de sus despensas y se las comía. A veces los niños se peleaban. Texto 41. Todos los niños se quejaban a Sachimata de que el señor peleaba con ellos y robaba en casa de los vecinos. Por eso a veces reñía a su hijo o le castigaba. Texto 42. Sachimata decía: ¿Por qué robas las cosas de los demás? ¿Por qué pegas a los otros niños? ¿Por qué entras en las casas de los demás? ¿Qué te falta en tu propia casa? Texto 43. A reñirle su madre de esta manera, el señor se iba muy enfadado a su cuarto y rompía todos los cántaros que había allí. Texto 44. Entonces Achimata tomaba a su hijo en su regazo y lo calmaba. Y el señor, muy avergonzado, admitía sus propias faltas. Texto 45. Una vez el niño Chaitanya Mahaprabhu pegó a su madre con su suave mano y su madre fingió que se desmayaba. Al verlo, el señor se puso a llorar. Texto 46. Las vecinas le dijeron: querido niño, trae un coco de donde sea y tu madre se curará. Texto 47. Entonces el niño salió de la casa e inmediatamente trajo 2 cocos. Todas las vecinas estaban asombradas al ver aquellas actividades maravillosas. Texto 48.
A veces el señor iba a bañarse al Ganges con otros niños y también iban las muchachas del vecindario para adorar a diversos semidioses. Texto 49. Cuando las niñas, después de bañarse en el Ganges, estaban adorando a los diferentes semidioses, el joven señor iba allí y se sentaba entre ellas. Texto 50. Dirigiéndose a las niñas, el señor decía: adoradme a mí y os daré buenos esposos o buenas bendiciones. Madre Ganga y la diosa Durga son mis sirvientas, sin mencionar a los demás semidioses. Incluso el señor Shiva es sirviente mío. Texto 51. Sin pedir permiso de las niñas, el señor tomaba la pulpa de sándalo y ungía con ella su propio cuerpo. Se ponía los collares de flores al cuello y arrebataba y comía todas las ofrendas de dulces, arroz y plátanos. Texto 52. Todas las niñas se enfadaron mucho con el señor por su conducta. Querido Nimai, le dijeron, en nuestra relación contigo en la aldea, tú eres como un hermano. Texto 53. Por tanto, no es propio de ti hacer esto. No nos quites nuestra parafernalia para adorar a los semidioses. No molestes de esta manera. Texto 54. El Señor contestó: mis queridas hermanas, os doy la bendición de que tendréis unos esposos muy apuestos. Texto 55. Serán instruidos, diestros y jóvenes, y poseerán riquezas y arroz en abundancia. No solo esto, sino que, además, cada una de vosotras tendrá 7 hijos que vivirán largas vidas y serán muy inteligentes. Texto 56. Al oír de Sri Chaitanya Mahaprabhu esta bendición, todas las niñas se alegraron mucho interiormente, pero exteriormente, como es natural en las niñas, riñeron al Señor, fingiéndose enojados. Texto 57. Al escapar algunas de las niñas, el Señor las llamó enfadado y las aconsejó de la manera siguiente. Texto 58. Si sois tacañas y no me dais las ofrendas, todas vosotras tendréis esposos viejos y al menos 4 coesposas. Texto 59. Al oír la supuesta maldición de Sri Chaitanya, las niñas, pensando que pudieran tener algún conocimiento misterioso o que quizás los semidioses le hubieran dotado de algún poder, estaban asustadas de que su maldición pudiera ser efectiva. Texto 60. Entonces las niñas llevaron las ofrendas ante el Señor, quien las consumió y bendijo a las niñas hasta su plena satisfacción. Texto 61. Cuando la gente se enteró de las picardías del Señor hacia las niñas, no se crearon desavenencias entre ellos. Por el contrario, todos disfrutaban con estas actividades. Texto 62. Un día, una muchacha llamada Lakshmi, la hija de Vallabhacharya, fue a orillas de Ganges a bañarse en el río y a adorar a los semidioses. Texto 63. Al ver a Lakshmi Devi, el Señor se apegó a ella, y Lakshmi, al ver al Señor, sintió una gran satisfacción en su mente. Texto 64. Se despertó el amor natural del uno por el otro, y aunque estaba velado por las emociones infantiles, era evidente que se sentían atraídos mutuamente. Texto 65. Los dos sentían un placer natural al verse, y con el pretexto de adorar a los semidioses manifestaron sus sentimientos. Texto 66. El Señor dijo a Lakshmi: tú adórame a mí, porque yo soy el Señor Supremo. Si me adoras a mí, no hay duda de que obtendrás la bendición que deseas. Texto 67. Al oír la orden del Señor Supremo, Sri Chaitanya Mahaprabhu, Lakshmi le adoró inmediatamente, ofreciéndole pulpa de sándalo y flores para su cuerpo, poniéndole un collar de flores malika y ofreciéndole oraciones. Texto 68. Al ser adorado por Lakshmi, el Señor comenzó a sonreír, recitó un verso del Srimad Bhagavatam y de esta manera aceptó la emoción que ella había expresado. Texto 69. Mis queridas gopis, acepto vuestro deseo de tenerme como vuestro esposo y de este modo adorarme. Yo quiero que vuestro deseo se cumpla porque merece cumplirse. Texto 70. Tras expresar de este modo sus sentimientos recíprocos, Sri Chaitanya y Lakshmi volvieron a casa. ¿Quién puede entender los profundos pasatiempos de Sri Chaitanya Mahaprabhu? Texto 71. Cuando los vecinos vieron las travesuras de Sri Chaitanya, por el amor que le tenían, fueron a quejarse a Sachimata y Jagannath Mishra. Texto 72. Un día, Madre Sachi salió a buscar a su hijo con la intención de regañarle, pero él escapó.
Texto 73. Aunque Él es quien mantiene el universo entero, una vez el Señor se sentó sobre unas caceroles que habían tirado a la fosa en la que se echaban los restos de alimento tras haberlas empleado para cocinar. Texto 74. Cuando Madre Sachi vio a su hijo sentado encima de las cazuelas desechadas, protestó. ¿Por qué has tocado esas cazuelas intocables? Ahora estás impuro. Anda y toma un baño en el Ganges. Texto 75. Al oír esto, Sri Chaitanya Mahaprabhu instruyó a su madre sobre el conocimiento absoluto. Aunque estaba sorprendida, le obligó a tomar un baño. Texto 76. A veces, cuando llevaba a su hijo con ella y se recostaba en su cama, Madre Sachi veía que habitantes del mundo celestial descendían allí y llenaban toda la casa. Texto 77. Una vez Madre Sachi dijo al Señor, por favor, ve a llamar a tu padre. Al recibir esta orden de su madre, el Señor salió a llamarlo. Texto 78. Al salir el niño, se oyó un tintineo de cascabeles que venía de sus pies de loto. Al oír esto, sus padres estaban muy asombrados. Texto 79. Jagannath Mishra dijo, es algo muy maravilloso. ¿Por qué suenan cascabeles tobilleros en los pies desnudos de mi hijo? Texto 80. Madre Sachi dijo, yo también vi otra maravilla. Vi gente que descendía del reino celestial y que llenaba todo el patio. Texto 81. Hacían un ruido bullicioso que no podía entender. Me parece que estaban ofreciendo oraciones a alguien. Texto 82. Jagannath Mishra contestó, no te preocupes por lo que sea. No hay por qué inquietarse. Que Vishvambara tenga siempre buena fortuna. Es todo lo que deseo. En otra ocasión, Jagannath Mishra, al ver las travesuras de su hijo, le dio una lección de moralidad después de reprenderlo seriamente. Texto 84. Aquella misma noche, Jagannath Mishra soñó que se le había presentado un brahmana que le decía muy enfadado lo siguiente. Texto 85. Mi querido Mishra, tú no sabes nada de tu hijo. Tú crees que es tu hijo y, por lo tanto, le riñes y le castigas. Texto 86. Jagannath Mishra contestó, este muchacho puede que sea un semidios, un yogi místico o una persona muy santa. No importa lo que sea, porque yo pienso en él solamente como hijo mío. Texto 87. El deber de un padre es educar a su hijo tanto en religión como en moralidad. Y si yo no le doy esta educación, ¿cómo la aprenderá? Texto 88. El brahmana contestó, si tu hijo es un niño místico trascendental con un conocimiento perfecto evidente en sí mismo, ¿para qué le sirve tu educación? Texto 89. Jagannath Mishra contestó, incluso si mi hijo no es un hombre corriente, sino Narayana, aún así el deber de un padre es enseñar a su hijo. Texto 90. De esta manera, Jagannath Mishra y el Brahmana hablaron en el sueño de los principios de la religión, pero Jagannath Mishra estaba absorto en una dulzura paternal pura y no quiso saber nada más. Texto 91. Muy complacido, el Brahmana se marchó después de hablar con Jagannath Mishra, y cuando Jagannath Mishra despertó de su sueño, se sintió muy sorprendido. Texto 92. Habló del sueño a sus amigos y familiares. Todos ellos se sintieron muy sorprendidos al oírlo. Texto 93. De este modo, Gaudahari llevaba a cabo sus pasatiempos infantiles y, día tras día, aumentaba el placer de sus padres. Texto 94. Después de algunos días, Jagannath Mishra comenzó la educación primaria de su hijo celebrando la ceremonia a Ahate Kandi. En muy pocos días, el Señor aprendió todas las letras y combinaciones de letras. Texto 95. Esta es una sinopsis de los pasatiempos infantiles de Sri Chaitanya Mahaprabhu enumerados por orden cronológico. Vrindavan Das Thakura ya ha relatado esos pasatiempos detalladamente en su libro Chaitanya Bhagavata. Texto 96. Por lo tanto, el hecho solamente un breve resumen por temor a repetición y no se ha extendido más en el tema. Texto 97. Orando a los pies del loto de Sri Rupa y Sri Raghunatha, deseando siempre su misericordia, yo, Krishna Dasa, narro Sri Chaitanya Chaitamrita siguiendo sus pasos. Jai Ho, Haribol. Bueno, en este capítulo está
claramente demostrado cómo Chaitanya es el propio Krishna cuando él les dice a las muchachas que esas ofrendas son para él. Claro, estaban confundidas las niñas porque lo veían a él como un muchacho más, ¿no? Inicialmente, pero también era un muchacho especial, así que por eso externamente se enojaban con él, pero internamente se alegraban de las bendiciones que él les daba, ¿no? O maldiciones en algún caso, ¿no? Si ustedes recuerdan lo que les dice, eh, porque en la India normalmente las jóvenes adoran a Durga, ¿no? O al señor Shiva para tener bendiciones materiales en su vida. Y el señor le dice, bueno, ellos son mis sirvientes, incluye el señor Shiva, ¿no? Y dice también la madre Ganga. El texto 50 dice, adoradme a mí y os daré buenos esposos o buenas bendiciones. Madre Ganga y la diosa Durga son mis sirvientes. Sin mencionar a los demás semidioses, incluso el señor Shiva es sirviente mío. Y entonces aquí dice, sin pedir permiso a las niñas, el señor tomaba la pulpa de sándalo y ungía con ella su propio cuerpo. Se ponía los collares de flores al cuello y arrebataba y comía todas las ofrendas de dulces, arroz y plátanos, ¿no? Entonces, esta es la relación que estaban teniendo y es muy interesante porque finalmente cuando ellas cedían y le entregaban a él estas cosas, él les daba bendiciones, ¿no? Entonces les decía que iban a tener unos muy buenos esposos, que iban a tener 7 hijos muy inteligentes y todo. Y cuando alguien se negaba, ¿no? Dice, si sois tacañas y no me dais las ofrendas, todas vosotras tendréis esposos viejos y que tengan al menos 4 coesposos. Entonces, así este niño, así en realidad las delicias de todos con estas sus travesuras y también permite que su madre, Sachi, explique con claridad la diferencia entre el concepto Mayavadi impersonal y el concepto Vaishnava, por ejemplo, cuando está jugando con la tierra, ¿no? Entonces, cuando él estaba comiendo tierra, Madre Sachi lo reprende y él dice, pero ¿por qué? Si lo que me vas a dar también es tierra. Y ella le explica con estos ejemplos, ¿no? Como no es lo mismo la tierra pura que un cántaro. Y eso es justamente como contrasta la filosofía Mayavad. La filosofía Mayavad hace solamente un análisis de la sustancia. Es como un estudio químico, digamos, de las cosas, pero no del propósito de las cosas, que es más importante. Entonces, de esa manera, Chaitanya también da ejemplo y cómo acepta las instrucciones de su madre para entender correctamente la filosofía de la vida. Y le dice, ¿por qué no me enseñaron esto antes? ¿No? Y también nos da a entender de que es bien importante el sentido común, pero también recibir instrucciones adecuadas. Entonces, no sé si alguien quiere hacer alguna pregunta o comentario, y si no, podemos avanzar con el capítulo 15. A ver, vamos a ver si alguien quiere hacer alguna pregunta. Bueno, nos quedan en realidad solamente 9 minutos y medio. No sé si va a ser suficiente para avanzar más. Si no hacen una pregunta más, quizás más bien podemos complementar algo de las lecciones de este capítulo. También en este capítulo, mediante supuestas travesuras, también lo que hace Chaitanya es incrementar el afecto, porque al final lo que hay detrás de todos estos pasatiempos
es la enseñanza de que el amor es más importante que todo. Entonces, a pesar de que ellos están educados en una cultura muy rigurosa y además en una familia de brahmanes y una familia muy destacada de brahmanes que son los Chakravartis, aún así, y dentro de todas las regulaciones disciplinarias que tienen, aún así se nota con mucha claridad que Chaitanya Mahaprabhu ponía por encima el afecto en todos estos actos. Y entonces le da el verdadero sentido a la cultura védica como una cultura que apunta al despertar del amor divino, ¿no? Entonces, desde su mera infancia, él está intercambiando, siendo Krishna, ¿no? Igual que Krishna hacía en realidad, incrementando el afecto por él y el amor que se iba desarrollando, que al final esa es la meta de la vida, es lo más importante. Entonces, con eso quizás sí podemos cerrar aquí, pero de todas maneras, si alguien quiere decir algo más. Ok, entonces vamos a quedar ahí. Jai Shri Guru Gauranga Gandharvika Giridhari Ji ki Jai, Shri Gauranga Radharaman Ji ki Jai, Jai Nitya Lila Pravishta, Shri Bhakti Pramod Puri Goswami Maharaj ki Jai, Nitya Lila Pravishta, Shri Bhakti Rakshak Shri Dardev Goswami Maharaj ki Jai, Jai Nitya Lila Pravishta, Shri Bhakti Vedanta Swami Prabhupada ki Jai, Jai Nitya Lila Pravishta, Shri Bhakti Vedanta Narayan Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shri Bhakti Kavya Tulandacharya ki Jai, Om Vishnupad Shri Bhakti Vibhuda Badayan Goswami Maharaj ki Jai, Om Vishnupad Shri Prem Bhagajan Prabhu ki Jai, Om Vishnupad Shri Jaya Pataka Swami Maharaj ki Jai, Jagat Guru Shri Bhakti Siddhanta Saraswati Thakur Prabhupada ki Jai, Nitya Lila Pravishta Shri Gaur Kishore Das Baji Maharaj ki Jai, Shri Satchinandan Bhakti Thakur Jai, Vaishnava Sarvabhauma Jagannath Das Baji Maharaj ki Jai, Ananta Kut Vaishnava Vrinda ki Jai, Namacharya Haridas Thakur ki Jai, Prem Se Kosa Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Saraswati Gaur Bhakta Vrinda ki Jai, Shri Shri Radha Krishna Gop Gopinath Shyama Kundara Kundagiri Govardhan ki Jai, Vrindavan Dham ki Jai, Mathura Dham ki Jai, Jagannath Puri Dham ki Jai, Navadvip Dham ki Jai, Gangami ki Jai, Ramnami ki Jai, Tulsi Maharani ki Jai, Bhakti Devi ki Jai, Harinama Sankirtan ki Jai, Nitai Gaur Pramanandi Hari Gaur Sarvata Bhakta Vrinda ki Jai. Todas las glorias a los devotos reunidos, todas las glorias a los Vaishnavas reunidos, todas las glorias a Shri Shri Guru Gauranga, Jai Shri Shri Guru Gauranga. Jai devotos, gracias por contactarse, Prabhu Advaita, Prabhu Kapila, Madre Rati, Saraswati Ji, María que está de México, también está ahí, Gorangi, Govinda, y obviamente ahí están Antonio, Luzmil y Solange. Haribol. Gracias, Hare Krishna. Y aquí saludos de Fabián, que se escapó de México. Yaho. Haribol, Hare Krishna, Krishna Prabhu. Gracias, Dandavas Pranams, Haribol. Jai Radhe. Jai Dandavas, reverencias, Vancha Kalpara Krishna a todos. Good.